Hola, queridos amigos. Estamos comenzando con esta nueva temporada de La Vitalidad de la Actualidad, en la cual estamos mostrando todos los avatares que han sucedido en las elecciones de España del 28 de mayo. Y para esa explicación de estas elecciones, tenemos a un entrañable amigo, a don José Luis Corral. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, aquí sobreviviendo a la democracia y luchando por nuestros ideales, que son los que nos mantienen vivos y nos rejuvenecen. Excelente, José Luis. José Luis, voy a hacer una pequeña semblanza para que veamos la trayectoria que has tenido en todos estos años. Don José Luis Corral es el jefe nacional del Movimiento Católico Español y de Acción Juvenil Española, que fue fundada en el año de 1996. José Luis nació en el año de 1953. Profesionalmente fue un empleado de banca, ha pronunciado discursos y escrito continuamente en defensa de los valores hispánicos y católicos, aparte de ser un entrañable amigo mío. José Luis, estas elecciones, estos análisis que vamos a hacer de las elecciones de España, que acaban de suceder apenas el domingo, este 28 de mayo, esto ha dado un vuelco significativo en la situación actual española, un cambio que, aunque lo esperábamos, aunque sabíamos que iba a ser un cambio muy radical que se iban a dar por toda la destrucción social comunista que ha estado llevándose a cabo en España, no pensábamos que fuera un cambio tan grande como el que hemos notado. Voy a dar un dato para iniciar. Hemos visto que el partido político de Ciudadanos prácticamente ha desaparecido. Ellos desaparecen del mapa político. Tenemos que los socialistas siguen manteniendo el electorado, pero están perdiendo votos. Pierden votos. Nos estamos dando cuenta, por ejemplo, de que el Partido Popular ha vencido, doy el análisis de que en las comunidades autónomas, en las autonomías importantes como Extremadura, Aragón, Valencia, Baleares, La Rioja, Cantabria, que eran feudos completamente del Partido Socialista, lo pierden. ¿Qué explicación nos puedes dar de esta situación, José Luis? Bueno, pues en primer lugar, la situación en sí mismo ha variado muy poco. La gente suele tener ideas fijas y no cambian fácilmente de pensamiento. Eh, digamos, el magma político, triturado por la trituradora democrática Comecocos durante años y años, y ya llevamos 40 y tantos en España, pues provoca un tipo de ciudadano con unas ideas muy parecidas, de resultas de lo cual el magma democrático se divide como una tarta en una proporción prácticamente igual, porque la línea que separa la derecha de la izquierda es muy tenue, de manera que el electorado está repartido hacia un lado o hacia otro de manera muy parecida. Los votos son muy similares, tanto en las pasadas elecciones, donde hubo mayoría resultante de izquierdas, como en las actuales de derechas. Paradójicamente, los votos han cambiado muy poco, pero los resultados sí. ¿Por qué ha sido esto? Pues aquí hay un bipartidismo histórico encabezado por el Partido Socialista en la izquierda y por el Partido Popular en la derecha, Yeah. que tenían dos apéndices simultáneos. El PSOE tenía Izquierda Unida, los comunistas, y el PP tenía otro apéndice moderado que era Ciudadanos. De manera que la situación no se movía mucho. ¿Qué ocurre? Que la derecha jugó a facilitar un tercer movimiento izquierdista que, al fragmentar el voto de la izquierda en tres, hacía que por la ley DONT, con los resultados electorales, tengan más escaños los de derechas. Y eso es lo que ocurrió cuando salió a la palestra Podemos. Mientras que la izquierda replicó de la misma manera, potenció la creación de un partido de derechas que fue Vox, de manera que cuando la derecha se fragmentó en tres, PP, Ciudadanos y Vox, mientras que la izquierda eran dos básicamente, el PSOE y la refundición de Izquierda Unida, Partido Comunista con Podemos,
pues la fragmentación de 3 era más perjudicial que la fragmentación de 2. Bueno, a todo eso hay que añadir un elemento distorsionante en esa mitad de la tarta, para cada lado, que es el problema de los nacionalismos. Nacionalismos que a su vez también están partidos en derecha y en izquierda, pero tienen en común que son separatistas. ¿Qué ocurre? Que sobre todo la derecha de esos separatismos ha tendido a entenderse para sacar beneficios a cambio con los partidos que han gobernado. Tú ganas Partido Socialista, bueno, si me das el 15% del IRPF para la Generalitat, pues te voto. Has llegado ahora tú a Aznar con el PP en el 96, si me das el 30% del IRPF, te voto. Y así es como se han estado manteniendo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estas elecciones? Pues básicamente que ha desaparecido Ciudadanos. Ciudadanos era un partido relativamente joven, tenía un líder llamado Alberto Rivera, que encandiló un poquito a cierta gente moderada, de derecha moderada y hasta de izquierda moderada, salió desnudo con un balón delante de sus partes íntimas y alguna gente la encandiló. Han llegado a tener incluso casi 4 millones de votos. En las elecciones anteriores tuvieron casi 2 millones de votos. Bueno, es que el efecto de Ciudadanos fue muy grande, José Luis. Realmente yo recuerdo que Ciudadanos tenía una cantidad de gente muy grande. Fue un fenómeno que podemos decir que fue equivalente al de Podemos en la izquierda. Podemos en el año 1917 realmente era un movimiento de masas en la izquierda, así como Ciudadanos fue en la derecha. Sí, Ciudadanos nunca provocó masas en la calle. Era un partido un poquito más elitista, pero sí tuvo resultados. Este líder a mí nunca me gustó, evidentemente, como los otros, nunca me gustó. El que sí que me gustó fue su primo. Ya. Yeah. Su primo sí me gustó siempre. Su primo es, me preguntarás, ¿quién es su primo? Pues primo de Rivera. ¿Quién va a ser? Primo de Rivera. Ese sí que me gusta. Bueno, pues el caso es que Ciudadanos, harto de estar en una situación intermedia, poniéndole una vela a Dios y otra al diablo permanentemente, mirando a izquierda y a derecha para ver dónde situarse, pues ha perdido todo el favor del público porque ha sido un partido veleta. Y después de la dimisión de su líder, pues ha ido de tumbo en tumbo y de repente el 1.800.000 y pico votos, 1.900.000 que tenían, pues se han volatilizado. ¿Y dónde se han ido? Pues mayoritariamente al PP. Y esta es la razón de la victoria del PP. Esta es la razón fundamental. Como ahora la derecha se ha quedado en 2 y la izquierda sigue en 3 o más, porque a su vez Podemos ha implosionado y se ha fragmentado en 1000 marcas de tipo regional, en fin, cada uno con una locura, cada uno con una tontería, porque tenía como 2 cabezas, digamos, la cabeza de Pablo Iglesias, que era el sovietismo, el centralismo marxista soviético de toda la vida, pero había otro alma nihilista, izquierdista, feminista, del LGTBI, de todos los disparates, desvaríos y locuras, y al final eso ha saltado en 1000 pedazos y siguen ahí, pero siguen en varias marcas y pedazos. De manera que esa fragmentación de la izquierda contra esa reagrupación de la derecha ha provocado el triunfo de la derecha, es decir, que el electorado como sí, en sí mismo, no ha cambiado tanto. Sí hay otro cambio profundo que se va produciendo lentamente en el electorado, que es el cambio vegetativo. Es decir, las viejas generaciones están instaladas en lo de mismo, votan lo de mismo, son como son y siguen por inercia haciendo lo mismo. Pero esa gente se va muriendo. Eso es muy importante. Eso es muy importante, José Luis. Yo, dentro del análisis que realizaste, a mí me llamó mucho la atención ese aspecto, porque prácticamente ningún analista lo ha contemplado, pero tú tienes razón en el aspecto de que hay una masa de izquierdistas, de gente vieja, que está muriendo. Entonces, tú pones
Mueren, una cosecha, cada año en una cosa. España mueren 400.000 personas, lo cual se ha visto acelerado por el fenómeno de la pandemia y los malos remedios a la pandemia. Es decir, que todo eso ha provocado realmente muchas muertes. Si mueren 400.000 personas al año en España, algo más, 100.000 son abstencionistas, 100.000 de izquierdas, 100.000 de derechas, y los otros 100.000 son de los partidos separatistas, variados, etcétera, y de gente distinta, incluidos nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que las nuevas generaciones que entran a votar no votan igual que los anteriores. El voto de Vox, por ejemplo, es un voto joven. La gente joven vota más a Vox y votan más también a Podemos. Y votan dentro de en las regiones separatistas, votan a los movimientos más radicales, a Bildu, los herederos de ETA en Vascongadas, y van dejando de votar al PNV, que era el partido clásico. La Convergencia y Unió de Cataluña, transformada en Junts, pues se ve superada ahora por ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, y por otros como la CUP, que es de extremísima izquierda. En Galicia pasa igual, incluso entre los padres y abuelos que eran del Partido Popular, de Fraga y de Feijóo, pero los hijos y los nietos van votando al BNG, que es un partido separatista. Es decir, que ese cambio del voto joven se va produciendo implacablemente. Ojo, esto a la larga augura un choque bastante grande entre una España que va a ser cada vez más patriota y unas regiones que van a ser cada vez más separatistas por sus jóvenes, con otro factor que ya veremos cómo influye, que es el voto inmigrante, que hasta ahora a mi juicio no es determinante, porque los inmigrantes, pues las cosas políticas de España ni las entienden ni las preocupan, están en otra órbita. Y aunque los habrá que voten a los izquierdistas, pues hay otros que vienen de países con experiencias comunistas, tipo los venezolanos que huyen de Maduro, los cubanos que huyen del castrismo, ¿verdad? Nicaragüenses, gente de Ucrania, de países del este, chinos, como nuestro chino franquista, que saben lo que es el comunismo, y claro, esos no van a hacer un voto al Partido Socialista y a los podemitas, van a votar más bien a la derecha. Pero de momento el voto inmigrante no es decisivo, no es fundamental. Sí lo es ese cambio que está habiendo de la juventud. Por eso vos va aumentando progresivamente de manera implacable en sus votos. Lo está haciendo y será más en el futuro, por una ley biológica. José Luis, con respecto a lo que es este gobierno español actual con Pedro Sánchez, ¿tú cómo consideras que ha sido su desarrollo para llevar al pueblo español a tal extremo de desesperación que básicamente ha sido una derrota en toda la línea en la que ha tenido la izquierda, una derrota como no la había tenido desde que comienza la transición en los años 70? ¿Qué es lo que tuvo de especial este gobierno que lo ha hecho tan terriblemente impopular? Bueno, repito que no es que su mal gobierno le haya hecho perder de manera definitiva, porque los votos siguen muy parecidos, muy parecidos. Ellos han perdido 400.000 votos, es lo que han perdido, de las pasadas elecciones municipales a estas. Y esos 400.000 que son los 100.000 que han perdido cada uno de los 4 años porque se les han muerto. Sencillamente eso. O sea, digamos, las barbaridades que haga Pedro Sánchez no le va a quitar votos de toda la izquierda para la que trabaja, que es un conjunto de gente resentida históricamente, de gente envidiosa, de gente enchufada en ayuntamientos, en comunidades autónomas, en el gobierno, en los 1000 chiringuitos, en fin, toda esa gente no va a cambiar el voto por muy mal que lo haga. Sí, lo ha hecho fatal. Nos han endeudado de una manera tremenda, que España está en quiebra técnica. Se ha encarecido la vida y eso los ciudadanos lo ven cada día que van a comprar. La inseguridad en las calles es muy notable, el fenómeno ocupa, que se metan en tu casa y que no los puedas echar y que les tengas que pagar la luz y el agua porque si no, encima te acusan a ti de coacciones. En fin, el tema de las violaciones.
la violencia intrafamiliar, la violencia con asaltos en las calles, en fin, las bandas de violadores y de gente delincuente, especialmente gente joven de tipo magrebí o africano, ¿verdad? Todo esto está haciendo un daño tremendo a la sociedad, pero no cambia fundamentalmente el voto de los que son de esas ideas. No les cambia. Pase lo que pase, ellos siguen impertérritos hasta el final. No ya, se cambian. Por eso ya, digo que frente a lo que algunos dicen, no, que ha habido un cambio tremendo. No, no, no. No ha habido ese cambio tremendo. Lo que ha habido es que uno de los partidos de derechas se ha volatilizado y ha votado a otro partido de las derechas, en vez de dividirse en tres, se han dividido en dos. Y las ya, izquierdas, sin embargo, sí se han dividido más, por el fenómeno del Partido Socialista y la implosión de Podemos que ha hecho que haya varias candidaturas distintas. Unas se llaman Podemos, otras se llama ahora Madrid, en común no sé cuánto. Bueno, ahora está saliendo una vicepresidenta del gobierno que es comunista con otra iniciativa que se llama Sumar. En fin, son mil disparates. Entonces, toda esa fragmentación del voto de la izquierda y de la extrema izquierda es lo que les ha derrotado. La sociedad española sigue igual, porque la sociedad española tiene como criterios lo que le dicen las televisiones y los medios de ya, comunicación social. Ahí, a través de nuestros WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, etcétera, puede que estemos cambiando un poquito, sobre todo entre la juventud. Pero el grueso de la población se ve sometido a una comadura de coco, no de una campaña electoral. No ya es que en las campañas electorales al único que se ve son a los cuatro partidos grandes, la banda de los cuatro que decía Blas Piñar, ¿no? Para compararlo con los chinos y de la época de la caída del fin de Mao Zedong, ¿no? La banda ya, de los cuatro. Pues aquí no es que en la campaña electoral solo aparezcan ellos, es que durante los 365 días del año, desde hace más de 40 años, todos los santos días y a todas las santas horas, ellos ocupan permanentemente las pantallas de televisión, las noticias, etcétera. Y cualquier alternativa real a lo que hay es o silenciada o calumniada, o perseguida, acosada, multada, detenida, en fin, y este fenómeno no es solo de España, es de todo el mundo. Lo claro, que ocurre es que está habiendo una cierta reacción patriótica, que es el tema de Vox, que en principio es otro partido más del sistema, pero que tiene algunos valores patrióticos que le hace cuestionar dogmas sacratísimos como el feminismo, las autonomías, el LGTBI, la ya, ideología de género, la inmigración, el aborto, todas estas cosas este partido las está cuestionando, lo cual provoca una confrontación en el sistema que es muy saludable y está haciendo que gente pues que tiene algo de inteligencia y que dice, hombre, ya está bien, me vais a seguir a mí comiendo el coco con lo mismo una vez y otra, pues que alguna gente reacciona. Es una pequeña esperanza, pero hay cierta esperanza, porque lo que son los patrióticos, los partidos políticos como el mío, el Movimiento Católico Español, puros, auténticos, sin ninguna concesión al sistema, intangibles en sus principios, pues no tienen oportunidad ninguna de manifestarse, incluso para podernos presentar, por ejemplo, a estas elecciones generales que va a haber ahora, pues antes lo podíamos hacer libremente. Es decir, al principio yo quería presentar un senador, solo tenía que ir a la Junta Electoral Central, presentarme como representante, luego comunicar a la Junta Electoral Provincial que iba a presentar una candidatura de uno o de varios en tal provincia y lo hacía libremente. Ahora no. Ahora si me quiero presentar, por ejemplo, en Madrid, en la provincia de Madrid, necesito reunir unas 5.000 firmas con documento nacional de identidad, con fecha de nacimiento, con fecha de caducidad del documento, en fin. Y eso lo tengo que hacer en 2 o 3 semanas. Claro, eso está muy claro. difícil de hacer en tan breve espacio de tiempo y por lo tanto casi no se puede presentar
candidaturas. Por eso en las municipales sí es posible hacerlo sin esas firmas. Pero en las europeas lo mismo, hace falta o firmas de muchos electores o las firmas por lo menos de 50 cargos públicos electos que quieran respaldar esa candidatura. En fin, que nos dificultan cada vez más esta presentación. Otro Claro. efecto que ha tenido estas elecciones municipales es que el presidente Sánchez, el dictadorzuelo, ha decidido por sorpresa adelantar las elecciones generales 6 meses. Exactamente es lo que te iba a preguntar, José Luis. ¿Tú a qué crees que se debe este bandazo que acaba de dar Pedro Sánchez para, de improviso y sin que nadie lo esperara, convocar elecciones? ¿Por qué se dio este fenómeno? Es porque, aunque él tiene un chupóptero, un tiralevitas, un lacayo, que le ríe todas las gracias y le pronostica siempre muy buenos resultados, que es un tal Tezanos al frente del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, mediante encuestas pagadas por el Estado, por todos los españoles, que llegan a mucha gente, y este siempre da unas encuestas favorables al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, ¿verdad? En estas recientes, pues todas las encuestas auguraban más o menos lo que ha ocurrido, y el único que mantenía contra viento y marea que iba a ganar el Partido Socialista, que estaba por encima del PP Pues sí, y que Vox bajaba, entre otras razones, y que Podemos subía un poquito, bueno, ya fracasó absolutamente en todo, es que no ha dado ni una. Entonces este ya pues tiene claro que no se puede fiar de su hechicero, de su augur, de su adivino, porque le engaña. Y entonces sabe que de aquí a 6 meses la cosa va a ser peor. ¿Por qué va a ser peor? Primero, pues porque España está en quiebra técnica y la deuda se incrementa de tal manera que se van a empezar a producir ya impagos, porque todo eso se refleja en la cesta de la compra, y aunque ya han tenido la jeta y el morro de decir que la vida ha bajado durante el mes pasado, que vamos, que yo que voy a la compra casi todos los días, te digo que es absolutamente falso, que la vida va subiendo y no baja nunca, que no baja, que no. De manera que la gente va a ir teniendo un descontento y un cabreo cada vez mayor. Y a lo mejor no cambia mucho su voto, pero a lo mejor dejan de ir a votar de los suyos por el cabreo que llevan. En segundo lugar, porque esta victoria de los partidos de derechas va a provocar el fin de muchos chiringuitos. ¿A qué llamo chiringuito para los oyentes que no sean españoles? A ese conjunto de oficinas burocráticas que desarrollan la ley de memoria histórica, el feminismo, la violencia contra la mujer, la atención al inmigrante, etcétera. Y de eso vive muchísima gente profesionalmente y cobran de eso. Claro, en cuanto esa gente deje de vivir y cobrar de eso, pues van a dejar de votar a quien les está proporcionando todo eso. Esa red clientelar se va a deshacer en gran medida en cuanto lleguen a las administraciones locales y autonómicas los partidos de derechas. Antes de que eso suceda, dice, pues adelanto las elecciones, porque ya no solamente es que votan esos, sino que llegan a mucha gente a la que inducen a votar en el sentido que ellos quieren. Claro, eso va a ser desmantelado de aquí a 6 meses, pues prefiero adelantar ahora. Y luego porque alguien le debe haber dicho que se están muriendo. Y es que cada mes que pasa se mueren 10.000 socialistas más. Cada mes que pasa. Yo tengo claro. una pequeña lista de socialistas no incógnitos, de socialistas conocidos, alcaldes, concejales y demás, que se van muriendo, y la publico por nuestros círculos cada semana o cada 15 días. La de estos últimos 15 días es pavorosa, es una lista enorme, 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 enorme. Es decir, Sí, se le mueren esa cosecha, 10.000, esa cosecha pijoprogre de que están muriendo, la sí, cosecha que yo llamo. Bueno, pues se le mueren 10.000 cada mes, de manera que dentro de 6 meses va a tener 60.000 votos menos que ahora. Y entonces este ceporro se ha debido dar cuenta, ha dicho, bueno, pues venga, ya, que sea lo que sea, en diciembre o en enero va a ser peor todavía. Así que ha decidido ahora, le va a pillar también como presidente europeo de, bueno, una presidencia que hay por turno de cada país, y le toca a España justamente en el segundo semestre. Con lo cual,
pues bueno, podrá hacerse unas cuantas fotos con todos los gerifantes europeos, qué importante soy, oh, cómo me gusto, mirad qué bien se me ve aquí con toda Europa, qué respetado, qué honorable, qué no sé qué. Y bueno, piensa que eso también le favorece. De manera que esa es la razón por la que ha decidido adelantar las elecciones, para que no le vaya peor todavía dentro de 6 meses, porque dentro de 6 meses será peor. Y José Luis, para terminar ya nuestra entrevista, ¿cuál crees que sea el resultado para estas elecciones que van a venir ya, las próximas elecciones ya que han sido convocadas? ¿Cómo crees que cambie el panorama? Creo que van a ser muy parecidas a las de esta vez. Porque claro, en un mes pues solamente se van a morir 10.000 socialistas, que tampoco es mucho, ¿verdad? Pero, pero Vox seguirá creciendo un poquito, ganará el PP, pero sin mayoría absoluta, necesitando de Vox, y el PSOE y los partidos comunistas y los partidos de la periferia, los partidos separatistas, pues van a ver reducida también su presencia, con lo cual espero que haya una victoria, no demasiado amplia, pero la va a haber de la derecha con el PP y con Vox. Ahora queda por ver qué va a hacer el PP, porque en algunos sitios están diciendo, no me lo puedo creer, pero están diciendo que en algunos sitios de estas recién elecciones celebradas que el PP va a facilitar que siga gobernando el PSOE con tal de no tener que pactar con Vox. Si hace tal cosa, su electorado de derechas le va a dar la espalda. Y entonces lo que va a hacer ese electorado es votar masivamente a Vox. No los viejos que pase lo que pase, esos hay que esperar a que se vayan muriendo, igual que los socialistas, que también se mueren, igual que los socialistas, con lo cual por ahí también tiene una brecha abierta el Partido Popular, igual que la tiene el Partido Socialista. De manera que esperemos que la presencia de Vox sea determinante para corregir la deriva a la que hemos llegado, que es gravísima. Claro, estamos en una situación gravísima de abandono religioso, de inmoralidad, de poco crecimiento, de ningún crecimiento vegetativo, muere más gente de la que nace, de invasión migratoria, de un crecimiento del Islam bueno, que ya hemos tenido episodios terroristas muy graves y que los tenemos de convivencia con mucha frecuencia, y que si esto sigue así, pues la cosa va a ir a peor como en otros países de Europa, como ha ocurrido en Francia, en Claro, Alemania, en fin, y entonces, pues esta situación es tremenda. Económicamente estamos muy mal porque nos han inducido también sequías, hay, el campo lo han matado, la producción es muy escasa por una sequía muy prolongada, la ganadería también ha tenido que ser sacrificada en gran parte. Es decir, que vamos a tener que importar lo que comamos, lo cual significa pagar todavía más. Y si no producimos y no exportamos, ¿con qué lo vamos a pagar? El claro. turismo sigue dejando divisas, que es uno de los recursos que nos dejó el caudillo de España, Francisco Franco, igual que nos dejó los pantanos. Todas las bases saludables de la economía española vienen de cuando Franco, todas absolutamente, todas, pero como le están dando hachazos y hachazos y hachazos, pues la situación se ha vuelto muy insostenible, ¿verdad? Y no pueden tampoco pagar todas las pensiones de toda la gente que se va jubilando, porque está coincidiendo que el boom de nacimientos de los años 60 llega ahora a su momento de jubilación, con lo cual tienen que pagar esas pensiones y eso se les vuelve muy complicado. Están retrasando la edad de jubilación de manera que en vez de a los 65 años la gente se tenga que jubilar a los 67 y están pensando en ampliar eso también. Y los tiempos de cotización ampliarlos para pagar menos a los que se vayan jubilando. Pero con eso y con todo es una situación insostenible, salvo que una nueva epidemia más mortífera todavía que la anterior, pues les venga a ayudar, lo cual no es descartable según algunas predicciones bastante respetables. Esperemos que la gracia de Dios actúe y que esto no sea así, porque si es así, ni elecciones ni nada. Que esta es otra de Claro. las cosas que, pues, si posiblemente prevén que se produzca esta situación, el Pedro Sánchez diga, mejor no gobernar yo cuando ocurra todo esto para que no me echen a mí la culpa. Me voy ahora antes de que venga lo que ha de venir,
que es una especie de apocalipsis, ¿verdad? Pues confiemos en Dios en que esto no sea así y que nos dé la gracia suficiente para seguir viviendo y ganar una España mejor, que sea auténticamente fiel a lo que fue durante su mejor historia, la España católica, la España del Imperio, la España de Franco. Perfecto. José Luis, pues de verdad te agradezco muchísimo esta entrevista. Fue muy esclarecedor todo lo que nos has mostrado, los datos que nos has aportado, que es algo que difícilmente ve uno en otro tipo de análisis políticos de la actualidad española. Te agradezco mucho, José Luis, y queridos amigos, muchas gracias. Nos vemos la próxima ocasión. Adiós. Gracias y a vuestra disposición. Adiós. Adiós. Arriba España. Viva la hispanidad y viva Cristo Rey. Arriba siempre. Adiós.